va a ser la doctora. Miren, antes de eso, quiero que sepan ustedes que el cerebro no solamente es sustancia gris, es sustancia blanca. ¿Ya? Y la sustancia blanca se llaman fibras. Y de esas fibras pueden tener de asociación comisurales y de proyección. ¿Cuáles son las más frecuentes, las que podemos, digamos, decir que, e incluso pueden verse? Son las fibras de proyección que interpretan el fascículo lumbar superior, el fascículo arqueado, el fascículo lumbar. Pero después le voy a enseñar, ¿ya? El cíngulo, que por otro mental. Los comisurales, el más famoso, ¿cuál es? ¿Lo escuchan? Un poquito más altito, no lo escuchamos, gracias. Ahí ya. ¿Me puede pasar esto? Bueno, como les decía, el cerebro, a veces uno piensa que solo la sustancia gris, no es así. Es gran parte de sustancia blanca. Y justamente esta enfermedad de que ocurre ahí en la sustancia blanca. Entonces, la sustancia blanca está sistematizada en fibras de asociación comisurales y proyección. Las de asociación, ¿qué cosas son? Son fibras que conectan lugares corticales dentro de un solo hemisferio. Va a conectar el frontal con el occipital, el temporal con el occipital. Entonces, dentro de los más importantes está el fascículo superior, el arqueado, que va a conectar el frontal y el temporal, el fascículo inferior, el musiforme, el cíngulo. ¿Saben qué es el cíngulo? En neuroanatomía, ¿qué es el cíngulo? Tiene un cingulito. Fisura singular. Bueno, es pues el cuerpo calloso, todo ese caminito. Lo que está por dentro es un cíngulo. Es parte del sistema límbico. La fibra comisurales como es comisura, va a unir ambos hemisferios en distintas partes. El más famoso, ¿cuál es? El cuerpo calloso. La comisura anterior, comisura hipocampal o comisura de fornix. Y la de proyección se une a fibras básicamente las en relación a las fibras motoras sensitivas que vienen de arriba a abajo o de abajo a arriba, ¿no? Son las fibras de proyección. Constan de fibras aferentes que traen impulsos a la corteza o de la corteza hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué les hago hincapié? Porque estas enfermedades justamente afectan a ellos. Entonces, este es un corte. ¿Qué tipo de corte es? Corte coronal. Coronal, ¿no? Entonces, acá están quietos los lóbulos, igual que los occidentales y severos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Entonces, múltiple. Es una enfermedad inflamatoria. ¿Por qué es inflamatoria? Porque hay un problema autoinmune que todos los nervios que les he mostrado se inflaman. ¿Qué más es? Disminizante. Todos los axones tienen una cubierta, igualito que los cables de electricidad. ¿Han visto su cubierta? Igualito, solo que es de mielina, es una sustancia grasa, crónica y progresiva del sistema nervioso central. Va a afectar al cerebro y a la médula espinal. Se considera una enfermedad de origen inmunitario en la cual el sistema inmunitario va a atacar a su propio tejido, o sea, la va a destruir a quién? A la mielina, a la sustancia grasa, que recubre y protege las sustancias nerviosas. Y a la médula también, a la mielina y las fibras. Entonces, básicamente, si nosotros queremos identificar esta enfermedad, es la condición neurológica más común que provoca severas discapacidades en adultos jóvenes en Estados Unidos y Europa. O sea, si hacemos estadísticas, ¿qué población es la que padece esta enfermedad? Desgraciadamente son como ustedes, son jóvenes, adultos jóvenes. Ya básicamente entre los 20 y 40 años. Y más en hombres o mujeres. Mujeres. Ahora, ¿por qué? Probablemente por el problema hormonal, por la situación hormonal que ustedes tienen. Eso favorece. La artritis reumatoidea, todas las enfermedades autoinmunes, desgraciadamente tienen la preponderancia femenina. Entonces, es una enfermedad que presenta dos fases. La primera fase es inflamatoria y después, ¿qué ocurre cuando hay una inflamación? Viene la reparación. Se inflama todo lo que pasa. Por ejemplo, cuando uno se hace su herida, ¿qué ocurre? Primero se inflama, se forma la costra, después la cicatriz, ¿sí o no? Lo mismo. Hay una fase que es inflamatoria y después viene la degenerativa. Y es donde aparecen ya las cicatrices.
cicatrices que luego vamos a ver en la resonancia. Entonces, como ustedes pueden ver acá, alrededor de 2/3 de los casos tienen su origen entre los 20 y 40 años. Y es 3 veces mayor en mujeres que en hombres. Esto, por si acaso, es una decisión de fibras del cerebro real, no es una maqueta, nada, es real. Acá se está toda la fibra, todo el circuito visual, desde los nervios ópticos, sentida óptica, las radiaciones visuales van hacia la corteza occipital, para que vean. Entonces, por eso también estas fibras son las que se afectan en los múltiples, por eso también en dolores visuales. El principal efecto fisiológico del fenómeno de deminización es la limitación de la conducción saltatoria. O sea, cuando los nervios no funcionan, ¿qué ocurre? Cuando están malogrados, igual que los cables, no llega pues la electricidad, pues no funcionan bien. Ahora depende, pues hay fibras motoras sensitivas, cerebelosas, todas esas fibras afectan. Entonces van a ocasionar defectos en la transmisión del impulso nervioso. Y básicamente todas las manifestaciones clínicas dependen de qué nervios, qué fibras afecten, ¿no? Por eso en su estado inicial van a observarse adormecimiento. Y si ese adormecimiento, ¿qué vía están agarrando? Sensitiva. Sensitiva. ¿Qué haces? ¿Se acuerdan? Espino talámico lateral, espino talámico ventral, hormonas posteriores. ¿Sí o no? Son grupos de fibras sensitivas. Entonces, dice, su estado inicial suelen observar adormecimiento y pérdida de fuerza en uno o más miembros. También parte de la vía piramidal. ¿Ustedes han repasado las vías? Más o menos. Bueno, son como, justamente son vías que vienen del cerebro hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Fibras hacia el cerebro. Entonces, por eso cuando hay una persona joven y como dices, tengo adormecimiento raro, a veces tengo debilidad, piensen, de repente está iniciando un esclarecimiento. No es muy frecuente, pero siempre acá, ¿no? No es no, es una, que le dicen una psiquiátrica, una conversiva, depende de los etiquetan a los pacientes así, ¿no? Miren, jóvenes, esta también es una disfunción del cerebro, es real, es del cuerpo calloso. Miren exactamente esta fibra conecta con una parte en el espejo. ¿Ya? Entonces, acá en este gráfico se ven las diferentes partes del cuerpo calloso. Obviamente se ha sacado pues todo como estaba y se ha podido permitir ver cómo una fibra exactamente va a conectar por el otro lado. Son estas fibras las que también se afectan. Entonces, la presencia de parestesias en los miembros alrededor del tronco pueden asociarse con esa fuerza motora de uno o más piernas. O sea, depende mucho de qué parte afecta, ¿no? Si afecta la vía piramidal a nivel del tronco, obviamente va a afectar las extremidades, ¿no? Las 4, ¿sí o no? Si es más abajo en la médula dorsal, básicamente los miembros inferiores. Todo depende de qué fibras va a tomar, ¿no? Y una característica importante que la flexión del cuello puede desencadenar dolor intenso, que se llama ese signo de Yarnit. Se lo agarran así al paciente, como corriente tiene, Yarnit positivo. Bueno, eso es característico de la esclerosis múltiple, donde ocurre también cuando hay problemas cervicales, cuando hay fracturas cervicales también ocurre eso. Le hacen así como corriente, ¿no? Cuando hay una invasión del canal cervical también puede ocurrir eso. Y otro síntoma importantísimo es la fatiga. La fatiga es el síntoma más común entre el 75 y el 95% de las personas con esta enfermedad requieren padecerla y es considerada por más del 50% de ellos como el peor síntoma de la enfermedad. O sea, si yo les pregunto, ¿cuál es el síntoma más importante de la enfermedad múltiple? ¿Qué diría? Fatiga. ¿Y qué signo es más frecuente? El Yarnit, ¿no? Esto es para recordarles cómo es la estructura interna del cerebro, miren. Es el hipocampo, la fímbria, y esta es parte del cerebro antiguo, que se acuerdan del cerebro, ¿no? El cerebro antiguo que compartimos con todos los mamíferos. Acá está en buen detalle. Acá es el hipocampo, la fímbria, el cuerpo calloso. Este es ¿qué cosa es este? Quiasmo óptico y pies ópticas.
Esto es con más detalle, miren. ¿Eh? La vía perineal, cómo viene por acá. ¿Por dónde pasa la vía perineal? El brazo anterior, el brazo posterior, la cápsula interna. ¿Cuándo? Brazo posterior. Ah, Posterior. brazo posterior, ¿no? Entonces acá la vena bien. Acá la cápsula interna y por acá viene la vía perineal. Entiende, ¿no? Cómo la esclerosis múltiple ataca. Entonces comienza a atacar, tenemos aquí esta fibra, y si justo es la vía sensitiva, pues tendrá parestesia. Si afecta más acá la perineal, tendrá problemas perineales. Si afecta la vía visual, más problemas visuales. Entonces el curso clínico de esta enfermedad es brotes y remisiones. ¿Qué quiere decir brotes? Viene la enfermedad, se va, viene y se va. Pues la primera progresiva, y si comienza y no se detiene. Lo que causar normal. Secundaria progresiva, que estaba, digamos, estabilizando y de nuevo hacia arriba. Y la progresiva recurrente es aquella pues que ya estaba estabilizándose y otra vez recurre, se eleva. Estas enfermedades, así como son las enfermedades reumatológicas, tienen periodos de actividad. ¿No han visto ustedes artritis reumatoidea? Todas esas enfermedades tienen periodo de actividad, ¿no? Actividad, luego pasa, la paciente está bien, ya no le duelen las articulaciones, y otros días es terrible, no pueden ni levantarse, ¿no? Más o menos parecido. ¿Por qué? Porque tienen casi el mismo origen, son enfermedades autoinmunes. O sea, el organismo mismo produce anticuerpos que destruyen, en este caso, las fibras nerviosas, la fase blanca. Acá miren en la corona radiada, núcleo ventricular, núcleo superior, inferior. Entonces, de todos los exámenes, ¿cuál es el más importante? La resonancia. La resonancia magnética es el examen más importante de todos los procesos, más importante. Entonces, el estudio de resonancia magnética es el estudio complementario de acción como ayuda para la diagnóstico de los múltiples. Entonces, estas lesiones interesantes pueden ponerse como placas y se van a ubicar en la región periventricular, es característico, o sea, alrededor de los ventrículos, ahí se ¿Y qué tipo tienen? Básicamente es perpendicular a las diócesis del cerebro, perpendicular a las fibras, alrededor de los ventrículos. ¿Ya? Entonces la apariencia típica de estas lesiones es un ovoide dirigidas en el nódulo recto del cuerpo calloso, como se irradia, como que se irradian las placas aparecen hiperintensas en T2 player, densidad protónica y hiperintensas en T1. Y si ustedes le ponen gadolínio es un contraste, no sé si sepan. Un contraste, entonces va a hacer que se note mejor. Entonces la progresión de gadolínio en la placa de inmunización se asocia con inflamación aguda. O sea, cuando le ponen gadolínio y se pinta, quiere decir que hay un proceso activo, ¿no? De enfermedad. Ahora, también puede utilizarse potenciales abocados, porque muchas veces clínicamente no se nota, o sea, el paciente aparentemente ve perfecto, aparentemente bien, su mano está bien, tiene buena sensibilidad, pero le hacen la electrografía y ahí se va a notar que hay una identificación de electricidad. Dicen ya hay un problema de la visión, no está llegando bien en este caso la información auditiva o visual o sensitiva, ¿no? Eso lo hacen los potenciales abocados. Entonces los potenciales abocados pueden ser auditivos, visuales, son vasosensitivos. Y se utiliza para demostrar la presencia de lesiones subclínicas o bien proveer evidencias sobre todo con exclusivos. El potencial evocado visual es el más útil. ¿Han visto la vía visual que grande es? Es inmenso. O sea, nosotros en todas las vías que tenemos, donde más fibras nerviosas hay es en la vía visual. Entonces por eso es muy sensible. Ahora, dentro de los exámenes también el examen del PCR, percusión lumbar, las proteínas y las células están ligeramente aumentadas y valores mayores a 50 o proteínas más de 100 miligramos por decilitro alejan la sospecha de o sea, no debe haber mucho problema inflamatorio, ¿no? Bueno, hay criterios para la esclerosis múltiple. O sea, básicamente hay un componente que es clínico y otro, en este caso, por laboratorio, ¿no? Porque es aplicado a la resonancia. Entonces, los criterios factoriales mantienen el principio de cost de demostrar la diseminación de las lesiones en espacio y tiempo, pero él propuso como diagnóstico
posible de esclerosis múltiple o como no esclerosis múltiple. Y estos son los requisitos. Estos son los, perdón, los. Acá, estos son, ¿ya? Entonces, dos o más ataques, brotes, dos o más lesiones, es importantísimo. Dos o más ataques, brotes, evidencia clínica objetiva de la lesión. 3, un ataque o brote con evidencia clínica objetiva de dos o más lesiones. O 4, un ataque donde hay una evidencia clínica objetiva de la lesión. Y de los datos adicionales para el diagnóstico, diseminación del espacio demostrado por dos o más lesiones por resonancia. Acá la resonancia es clave. LSR positivo. Esperar otro ataque en un sitio diferente. O sea, el esclerosis múltiple no les ataca solamente las fibras de un lado, rota, se va después hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado. O sea, por eso su sintomatología es muy variada. No es así uniforme, no es por ejemplo como la esclerosis lateral amiotrófica, no es uniforme, por eso como cambia tanto, entonces por eso se dice que hay compromiso en el espacio y tiempo. ¿Ya? Luego la diseminación en tiempo demostrada por resonancia, segundo ataque clínico, diseminación en espacio demostrada por dos más lesiones por resonancia, consistencia en el esclerosis múltiple y LSR positivo. Y diseminación en el tiempo de evidencia por resonancia. Entonces este criterio es clave, tienen que leerlo bien, ¿ya? En la resonancia miren las lesiones, múltiples lesiones periventriculares, en un ángulo recto. ¿Ven? ¿Han visto en un ángulo recto? Cuerpo galloso. ¿No? Eso es clave, perdón. Entonces, esas son lo que nosotros podemos ver por resonancia. Ahora, mire, tratamiento básicamente sintomático. ¿Saben qué es especificidad, no? Ponen duros, acrofeno. Temblor, clonazepam. Alteraciones vesicales, oxybutina, desmopresina. Fatiga, amantadina, modafinina. Dolor, carbamazepina y casos de refractividad, gabapentina, pregabalina. De ellos, la pregabalina es la que tiene mayor efecto. ¿Saben qué es la pregabalina, no? Es un neuromodulador muy importante, sobre todo que lo utilizamos cuando, por ejemplo, hay dolor de ciática, cualquier dolor de tipo neuropático, va muy bien con la pregabalina. Exacerbaciones, ahí sí echamos mano a los corticoides. Igualito que las enfermedades reumatológicas, ¿no? Artritis reumatoidea, el lupus, que le dan grandes dosis de corticoides en poco tiempo. Lo mismo acá, igualito. Methylprednisolona intravenosa 1 gramo por día durante 3 a 5 días. Seguido de uso de prednisona 60 a 80 mg por día con reducción paulatina por 20 a 30 días. Casi el mismo principio de las enfermedades reumatológicas. Porque también tiene un origen autoinmune, igualito. O sea, en otras palabras, son básicamente un tratamiento. Vamos a nosotros lograr que la enfermedad progrese, que no progrese. No, desgraciadamente la enfermedad, de cuando la persona va a seguir, ¿no? Nosotros no vamos a controlar algo nada más, ¿no? Bueno, la otra enfermedad que ha tocado en este tema es la llevada neuromielitis óptica. Entonces la neuromielitis óptica, como su nombre dice, que va a afectar el nervio óptico y la médula. Ahí está su nombre. Mielitis es inflamación de la médula y neuroóptica. Entonces describe un cuadro clínico caracterizado por ausencia de inflamación, neuritis óptica y mielitis. Entonces estudios recientes han demostrado que la neuromielitis óptica hay una existencia de extensas áreas hemorrágicas con destrucción de sustancia gris y blanca. Esta enfermedad básicamente afecta también a ustedes, mujeres, 80% de los casos. Con una edad de inicio un poquito mayor, a los 40. En cambio la esclerosis múltiple más joven, ¿no? 20, 40, ¿no? Entonces un poquito más. Frecuentemente suele asociarse con otras enfermedades autoinmunitarias como lupus eritematoso sistémico, síndrome de Shrove, enfermedades mixtas de tipo colectivo, así como enfermedades infecciosas como la tuberculosis. En el 55% de los casos ocurre un curso monofásico definido por la aparición simultánea de neuritis óptica único bilateral y mielitis. Solo el 25%. En el resto, ¿qué ocurre? Viene primero uno, luego se agrega la otra. O sea, en la cuarta parte de los casos se asocian los dos. ¿Ya?
La gran mayoría de los casos experimenta un curso en el cual el episodio de doloritis óptico se presenta de forma recurrente en el término de meses o años. O sea, felizmente no es tan así agresivo como ahora, ¿no? Demora más. El tratamiento de las exacerbaciones, igual que también en la esclerosis múltiple, se pone el tipo de insolona a altas dosis, 3 a 5 días. Puede utilizarse también para hemostasis. Y acá pueden ver, miren, inflamaciones. En este caso la médula y el nervio óptico. Bueno, entonces esto lo va a dar la doctora Seara, ¿no? Bueno, no lo vamos a mencionar más. ¿Ya? Los jóvenes, bueno, hacen una clase de emergencia porque el colega no pudo hacerlo, pero más o menos les he dado los consejos más importantes, ¿no? ¿Han entendido, jóvenes? ¿Bien? ¿Está bien? Bueno, entonces... ¿Y cómo es la progresión natural de la enfermedad de la esclerosis múltiple? Por eso tiene varios cursos. La más frecuente O sea, ¿cómo es revisiones y también exacerbaciones. ¿De qué fallece? ¿De qué se come? ¿De qué fallecen? Sí. Bueno, miren, todas estas personas van a quedar, digamos, en otras palabras, ciorreras, sentaditos, no pueden moverse, entonces básicamente se mueren de infecciones. Como no degluten bien, hacen neumonía, infección urinaria, sepsis, de eso mueren. Entonces, casi todos las enfermedades neurológicas no mueren por la misma enfermedad, sino que a consecuencia de la que no se mueven. Ustedes ven, cuando una persona no tiene movilidad, está proclive a infecciones, a trombosis de venas inferiores, a problemas urinarios, a ictus. ¿Y a qué lleva eso? A sepsis. Eso sería la causa. Doctor, y en el caso de la esclerosis, ¿cuál es el examen gold estándar o cuál nos puede orientar más? ¿La resonancia o el electro? ¿O es la dos? La resonancia, ¿no se ha escuchado? La resonancia es clave. El electro es que ponerse en el bocado, se dirá usted. No, resonancia. La resonancia es clave. Mira la fibra, qué bonita. Esto es real, ¿ah? Esto no es dibujo, esto es una restricción de fibra que hemos hecho. ¿Qué te parece? Así somos las fibras. La resonancia más lenta, ¿eh? Este es lo más importante. Acá está, ¿ven? Todos los... Incluso en el criterio del Pantón están también las responsabilidades de resonancia. La responsabilidad de abogados también ayuda, ¿no? Pero esto es más importante. ¿Ya? ¿Algo más, jóvenes? ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad en la población como acá en Arequipa? Acá en Arequipa, mira, yo soy neurocirujano. O sea, yo veo poco esto. Lo que ven los neurólogos, pues, digamos, ellos lo ven más, pero es poco frecuente, no es mucho. Ahora, la frecuencia exacta, a ver qué presupuesto. Si me dices uno en 1 millón, 2 en 1 millón, tendría que vamos a hacer. Pero es una enfermedad, o sea, tú me dices la frecuencia, ¿no? O sea, en relación a una tasa, ¿no? Eso tendríamos que ver, pero acá en Arequipa, de lo que veo, no es muy frecuente, más es en los países, en Estados Unidos, Europa, más es ahí. También un componente racial. Felizmente acá las enfermedades autoinmunes son poco frecuentes. Ahora también debe ser por nuestro mestizaje, ¿no? En cambio en Europa son más, no hay mucho mestizaje, es más frecuente. El mestizaje también es muy importante porque permite anular muchos genes malos. En cambio en Europa, pues, sobre todo en los países en Alemania, Finlandia, ahí pues de blancos nomás siempre digamos, tienen descendencia, entonces ahí más frecuente. Ahora si me dice la tasa, la verdad no lo puedo. Es poco frecuente. Yo por si acaso esta clase le he dado de emergencia, colega neurólogo, que es el que digamos tiene más experiencia, no pudo venir. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Jóvenes? Bueno, ¿algo más?
también hay criterios. Hay criterios. O sea, acá se utiliza mucho. No lo puesto, ¿no? Acá está. Hay colegas que se han dedicado, neurólogos así, muy estudiosos, que han creado sus criterios, son muy válidos. Por ejemplo, con la neuromilitis óptica, acá está, criterios absolutos, obviamente. Si es neuromilitis óptica, tiene que tener militis, ¿sí o no? Entonces acá. Criterios absolutos, militis. Tiene que tener inflamación del nervio óptico, neuritis óptica. Claro, ¿sí o no? Ahí dicen, criterios absolutos, comenzando por eso. Criterios de soporte. Resonancia negativa del cerebro al comienzo de la enfermedad. Resonancia de la neurocognición tengo contigo dos, tres o más segmentos vertebrales. No solamente uno, tres o más segmentos de existencia. Cero posibilidad del test neuromilitis óptica IgG, que supone la existencia de anticuerpos de la apocrina 4. El diagnóstico definitivo de neuromilitis óptica requiere dos criterios absolutos y al menos dos de los criterios de soporte. Ahí está la respuesta. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, jóvenes. Y también tratamiento igual, pues digamos, de exacerbación, pues corticoides. Por eso los corticoides se dan a altas dosis siempre por poco tiempo. Pues si ustedes dan corticoides por mucho tiempo al paciente, inmune deprime, hace sepsis, hemorragias digestivas, se muere más rápido con el tratamiento de la enfermedad, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Entonces creo que les he dado las pautas más importantes, ¿no? Muy bien. Bien, jóvenes, entonces ahora van a tener la clase de la doctora Sea, ¿no?